Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos concluyendo, si así Dios lo permite, el capítulo 13 eh, en su octava parte. Y revisamos también algo que al final del estudio de la semana anterior lo habíamos ya visto. Se refiere a que los judíos reaccionaron, vieron sorprendentemente cómo el pueblo reaccionó y anhelaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, la dramática reacción hizo que los líderes de la sinagoga se llenaran de celos. Esto es inevitable para aquellos que están más preocupados por ser populares que por servir a Dios. Cuando alguien más es más popular, se llenan de celos. No todos podemos ser populares en el mismo grado, pero todos podemos servir y agradar a Dios en el mismo grado en Cristo Jesús. Es importantísimo recordar todo esto. ¿Por qué? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, y lo peor aún, blasfemando. De pronto, la predicación de Pablo empezó a recibir oposición como si estuvieran dirigiéndose en un debate con sus oponentes, contradiciéndolo y blasfemando a Dios. Esta blasfemia que se menciona probablemente tenía que ver con un lenguaje abusivo y desagradable dirigido a Jesús, a quien Pablo estaba predicando. Pues allí nosotros vemos que rebatían lo que Pablo decía. Parece extraño que esta gente religiosa, conocedores de la ley, que habían esperado tanto tiempo a su Mesías, hoy lo estaban rechazando cuando se les presentó a Jesús. Un motivo grande era que querían mantener la división entre los judíos y gentiles, y si Jesús iba a ser el Mesías de todos los hombres, ellos no querían saber nada de él. Imagínense cómo los prejuicios aquí influyen. No es tanto que no querían aceptarle a Cristo, sino el hecho es de que ellos rechazaban a los gentiles y no estaban de acuerdo para que ellos también reciban a un mismo Dios. Simplemente no podían aceptar una enseñanza que abriera tales compuertas para ellos mismos y sus seguidores. Podían aceptar un mensaje como uno enviado por Dios y tolerar algún cambio en sus prácticas y enseñanzas, pero no podían soportar lo que los gentiles fueran iguales o igualados en su tratamiento en ese pueblo antiguo de Dios. Este es un comentario de Williams. Entonces, vamos a continuar viendo exactamente que algunas personas terminan rechazando a Jesús por la forma en que Él cambia nuestra relación con otras personas. Algunos prefieren aferrarse a su amargura y resentimiento contra los demás que buscar a Jesús y ser reconciliados. Entonces, es allí que lo que más afecta son las costumbres, los sentimientos, la tradición, lo que impide que muchas personas reciban a Jesús como su Salvador. Más adelante, los versículos del 46 al 48, Pablo y Bernabé responden a la oposición judía. Entonces, Pablo y Bernabé hablando con denuedo, porque allí vemos que esa era la diferencia. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían una gran pasión por las cosas de Dios. No dejarían que este desafío quedara sin respuesta, porque realmente creían la verdad sobre Jesús. Realmente ellos estaban transmitiendo lo que sentían, lo que vivieron, más puestos que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí
nos volvemos a los gentiles. Esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos reprendieron a aquellos que rechazaron a Jesús. Lo que estaban haciendo aquí Pablo y Bernabé es indicándoles que ellos tuvieron el privilegio de recibir la palabra de Dios, pero al no aceptarle, ellos iban a los gentiles. Entonces, haciéndoles saber a los judíos que era un privilegio que el evangelio hubiera llegado primero a ellos. Un privilegio que ahora estaban ellos rechazando por su costumbre, por su forma de ser. Cuando quieras contarles a otros sobre Jesús, esta es una recomendación que realmente nosotros también podemos ponerla en práctica. Debemos comenzar con nuestro propio grupo, con nuestra familia, con nuestras personas más allegadas. Pero si no lo reciben o cuando empiecen a rechazarlo, no dejes de contarle a otras acerca de Jesús. Nosotros siempre tenemos que estar buscando alternativas, personas que estén ávidas de recibir la palabra de Dios. Solo encuentra a otros a quien decirles, otros que sí estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios y no rechazarla. Entonces allí vemos precisamente que necesitamos continuar predicando la palabra de Dios, aun cuando haya oposición. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué es lo que sucede? También respondieron con más evangelismo para los corazones dispuestos, ahora dirigiendo sus esfuerzos hacia los gentiles, donde vemos que hubo más receptibilidad, en obediencia a la orden de Dios. Como lo menciona en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, como lo hicieron aquí, y también al griego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en cumplimiento, esto estamos viendo de la profecía que fue citada en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, allí hay mucho terreno, tal así que la misma palabra de Dios dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que seguir predicando la palabra de Dios. Pablo mostró sabiduría al no gastar su tiempo tratando de persuadir a los corazones endurecidos. Sabemos que incluso después de haber hecho a los gentiles el centro de sus esfuerzos evangelísticos, siguió orando fervientemente por la salvación de Israel. Él no renunció a eso, pero estaba dirigido a aquellos que querían escuchar, como en Romanos capítulo 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero empleó su tiempo misionero ministrando a corazones más dispuestos. Es allí lo que nosotros podemos ver también. Los gentiles respondieron a la invitación de Pablo con una fe entusiasta, aprendiendo con gozo que Dios no odia a los gentiles, sino que les ofreció salvación de Jesús. Más adelante, versículos 49 y 50, vemos allí la bendición y la oposición. ¿Por qué? Y la palabra del Señor se difundía. Ellos seguían predicando, pero estaba siendo difundida a través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé, pero específicamente a través de las vidas de estas personas que estaban siendo traídas a Jesús, de las personas que estaban con su corazón dispuesto. Es increíble pensar que esta iglesia nació en poco menos de una semana. Recordemos que de un día de reposo al siguiente
hubo una multitud que quería escuchar la palabra de Dios. En un día de reposo, Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y obtuvieron una maravillosa respuesta. El siguiente día de reposo hubo una respuesta mixta. Unos muy hostiles, que eran precisamente los judíos que estaban llenos de celo, y otros muy receptivos, que eran los gentiles, los que Dios, a través de su Santo Espíritu, tocó sus corazones. Tomaron a los receptivos y empezaron una iglesia que duró por cientos de años. Y a través de esa iglesia, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, según lo también estamos viendo aquí en el versículo 41. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, donde quiera que haya avivamiento, el segundo grupo en ser avivado es el del diablo. La oposición judía fue lo suficientemente fuerte como para expulsar a Pablo y Bernabé de la región. Aquí podemos apreciar algo muy importante. El momento en que el Espíritu Santo obra, el momento en que corazones son receptivos, también siempre hay la oposición, pero a aquello nosotros no podemos rendirnos, al contrario, tenemos que seguir. Como aquí lo mencionaba, ¿no es cierto? Si hay personas reacias, no insistamos, es parte del propósito de Dios, pero hay otras personas que realmente están muy necesitadas. Entonces, más adelante, y los últimos versículos 51 y 52, Pablo y Bernabé reaccionan a su expulsión de la ciudad de Antioquía de Pisidia, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Al hacer esto, Pablo y Bernabé trataron a la ciudad como si fuera una ciudad gentil que rechazaba a Dios. Si la gente judía tenía que entrar o pasar por una ciudad gentil, al salir de la ciudad se sacudía el polvo de los pies como un gesto que significaba: no queremos llevar con nosotros nada de esta ciudad gentil. En este sentido, Pablo dijo: no quiero llevar conmigo nada de ustedes, religiosos que rechazan a Jesús. Entonces es allí, este rechazo no hizo que Pablo y Bernabé pensaron que había algo malo en sí mismos. Sabían que el problema era con su oposición, no con ellos mismos. Por lo tanto, es eso lo que quieren hacernos creer, pero no, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y llegaron a Iconio. Ellos continuaron el trabajo, continuando aquí en este lugar. Muchas veces el rechazo y la oposición a causa del Evangelio nos hace querer renunciar, pero en este caso, Pablo y Bernabé respondieron con determinación. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estar lleno de gozo y estar lleno del Espíritu Santo van de la mano. ¿Por qué? Pablo y Bernabé tenían gozo que contradecía las circunstancias. Aquí terminamos. Pablo es un gran ejemplo de su propia orden de antes de bien ser llenos del Espíritu, según lo menciona en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18. La alegría de un verdadero cristiano está más allá del alcance de los problemas terrenales y no es afectada por los cambios y las probabilidades a las que están expuestas todas las cosas mortales. Entonces allí vemos los mártires estuvieron más felices en las llamas de lo que sus perseguidores pudieron estar en sus propias camas. Aquí nosotros vemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo único que hacemos es predicar la palabra de Dios gozosos y anhelando que llegue a varios corazones. Hasta este momento vamos a concluir esto del capítulo 13. Dios permita, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.